Muy buenas noches a ustedes. Esperamos poder tener un tiempo en el cual no solamente compartamos conocimientos, sino que podamos aprender unos de otros. Y la semana pasada tuvimos una breve introducción, porque definir, hablar de comunicación y todo lo que implica, como dije ese día, nos llevaría prácticamente un curso solamente, ¿no? Todo lo que es relaciones, comunicación, conflictos que se generan, resolver el conflicto, intervenir en el conflicto, acompañar la situación, restaurar los procesos. O sea, son varias situaciones, pero tratamos de resumirlo la semana pasada. Y decíamos que dentro de la comunicación se generan los vínculos necesarios. Por ejemplo, en la comunicación verbal tiene que ver con todo aquello que es expresarnos a través de palabras, a través de expresiones, que muchas veces la comunicación verbal incluye la no verbal, porque nadie se expresa sin ninguna gestualidad o sin ninguna expresión de alegría, de fastidio, de satisfacción, de tristeza, de dolor, pero se determina verbal porque lleva palabras, y esas palabras generan un efecto, generan una comunicación, a veces lo que definíamos un feedback, el ir y venir, el comunicarnos. También hablamos de la comunicación no verbal, la que tiene que ver cuando no hay palabras, y al no haber palabras nos referimos a solamente expresiones, ¿no? Expresiones, gestos, que muchas veces, y según lo que conocen los especialistas, dice más que la expresión verbal. Muchas veces la expresión, por ejemplo, de un niño, cuando supongamos mamá le llamó la atención, y después la mamá le pregunta y le dice, ¿te sirvo la leche? Y el niño está sentado, y lo único que hace es mirarla y gira su cabeza. Es una expresión no verbal, y lo que puede ser que está transmitiendo es, no quiero, estoy enojado, ¿para qué me preguntan? Sí, igual tengo que tomarla, si te digo que no me vas a dar, sí, que igual me la vas a dar. O sea, la expresión no verbal muchas veces dice mucho más que las palabras que a veces no se entienden. Dentro de la expresión verbal, no verbal también podemos incluir el silencio. El silencio, unos pueden decir, pero el silencio no comunica nada. No, el silencio comunica mucho. En un conflicto de pareja, si hubo una discusión en el matrimonio, en la pareja, y viene la esposa, por ejemplo, y le pregunta al esposo y le dice, ¿estás bien? Y él no contesta nada. O al revés, él viene y pregunta, pero mi amor, ¿te enojaste? Ella mira al piso. Ese silencio también es una comunicación. Y brevemente puede significar dos cosas a simple vista. La primera es, no quiero hablar. Y la segunda, ¿para qué me estás preguntando? O sea, ¿cuál es el fin de que me preguntes si ya el daño está hecho? Pero muchas veces tiene que ver con, no quiero hablar. Entonces vimos tanto la comunicación verbal como la no verbal. También mencionábamos que estas comunicaciones están, vamos a decirlo, envueltas, si quieren decir como un paquete, empaquetadas en asuntos culturales, en asuntos tradicionales. Entonces, hay muchas expresiones y gestos de una zona a otra zona que se pueden malinterpretar. Un ejemplo común, muchas personas que han nacido en la zona andina, sea Bolivia, Perú, Ecuador, por poner ejemplo, tienen la manera o la actitud de, cuando alguien habla, alguien dice o expresa algo, alguien tiene su audio prendido, por favor revíselo para que lo pueda apagar si no se cruza, gracias. Tienen la costumbre, o las personas que muchas veces son de la zona andina,
que en una dificultad, en una discusión, en una llamada de atención, no contestan y agachan la cabeza. Para algunos puede sonar una falta de respeto. No me está respondiendo. Para otros puede sonar a sumisión. O sea, aceptó todo lo que dije. Y para otros puede sonar en se está aguantando la cólera y la rabia. Sea como lo enfoquemos, son asuntos culturales que al no ser parte de ese entorno no se entienden. Yendo más lejos, en asuntos culturales de comunicación, por ejemplo, las personas en Rusia, en Alemania, cuando hablan y están dos personas juntas, fuera del asunto de la pandemia, en momentos normales, no hablan muy cerca, mayormente hablan a más de casi entre 50 centímetros a 1 metro y más de distancia. En cambio, el latinoamericano habla muy cerca, muy pegados. O sea, las conversaciones son muy cercanas. Es un asunto cultural la forma de comunicarse. Por ejemplo, en lugares como Estonia, Finlandia, que son países europeos de la zona norte del planeta, en la zona norte, tienen también otra costumbre cultural en su comunicación. En el transporte público, un varón, si hay un asiento vacío y se sentó una mujer, no se sienta al lado. Ese asiento queda vacío. Y si se sienta al lado, la mujer que está lo queda mirando incómoda. Uno dirá, pero ¿qué le molesta? Es que si la persona está sentada en 2 asientos de un bus hacia la ventana y dejó el espacio del costado libre, es porque lo que está diciendo es, este es mi espacio de conformidad y de tranquilidad. No se sienten cerca. Y como la sociedad de ella conoce, ve esa forma de sentarse y busca otro asiento. Pero cuando va una persona latina que no sabe y se sienta, obviamente saben que no es de ahí, pero los miran incómodos porque se sienten invadidos a su espacio de tranquilidad, de paz y de confort. Es un asunto de comunicación no verbal, cultural. Entonces vamos a encontrar que la cultura, la tradición, la sociedad, los hábitos expresan mucho en una comunicación. Yo les contaba la semana pasada que cuando nosotros vinimos de la Argentina al Perú con mi familia, éramos todos adolescentes, mis hermanos, con mi papá y mi mamá vinimos, venían amigos a visitarnos y nos escuchaban hablar y nos quedaban mirando así como sorprendidos, mirando de un lado al otro. Y cuando salíamos de la casa nos decían, uy, yo pensé que ustedes se iban a matar. Y nosotros le miramos, mi hermano, cualquiera de nosotros, ¿por qué? Porque ustedes hablan como que están peleando. No, sí, parecía que yo dije, acá se matan, acá se matan. No, para nada. Y después los vi y estaban riéndose a las carcajadas. Y te despediste de tu mamá y de tu papá con un beso. Qué raros son ustedes. Son costumbres culturales, muy diferentes en otros espacios. Entonces, entendamos que la comunicación va cargada de hábitos personales, de tradiciones familiares, de enseñanzas aprendidas o las que se nacieron con la cultura del lugar. Y que dos personas se comuniquen y se relacionen no es tan simple, no es tan sencillo, no es imposible, pero hay que tratar de entender cómo establecemos ese vínculo de comunicación sin generar daño, dolor, afecciones o consecuencias negativas. Hablando de lo negativo, hoy nos centraremos y trataremos de abordar la comunicación y el maltrato verbal. ¿Por qué? Porque dentro de la comunicación y el maltrato verbal tenemos que también ser conscientes, tenemos que también comprender una situación que afecta, una situación que también genera daño o malestar, incomodidad, como querramos decirlo, que tiene que ver con las palabras que usemos
para hablar, para expresarnos, dicen mucho de lo que realmente puede generar un daño o un malestar a la persona o a la familia o en el vínculo que estemos teniendo. Entonces el maltrato verbal se va a ver en las formas, las palabras, las frases, todo lo que usemos para poder expresarnos y hablar puede generar una serie de complicaciones y va a traer a consecuencia lo que conocemos como maltrato verbal. Entonces vamos a enfocarnos en ello para poder entender más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de maltrato verbal. Como dije la semana pasada, cualquier pregunta, por favor, pueden hacerla con libertad. Intervengan libremente, no hay ningún inconveniente, no hay ninguna situación que me incomode o me moleste, para nada. O sea, pueden preguntar con toda confianza. Bien, cuando hablamos, para entender acá la situación del maltrato verbal, es todas las palabras que usamos que pueden generar dolor o alguna herida en la persona. Muchas tienen que ver, como dije antes, con cosas culturales, pero otras veces tienen que ver con problemas emocionales. Y vamos a ir entrando a este punto para poder comprender realmente a qué nos referimos. Cuando hablamos de maltrato verbal, estamos hablando de los golpes invisibles. Lo leo y lo explico. Es una estrategia de ataque que usan las personas maltratadoras, utilizando palabras y dichos que sirvan para controlar o demostrar el poder que tienen sobre los demás. Entonces, en el maltrato verbal no hay golpes físicos. Pueden haber los dos, físicos y verbal, pero la idea en este caso específico es que en el maltrato verbal no necesariamente hay golpes físicos. Los golpes son a través de las expresiones y las palabras. Son estas las que generan el golpe que va a generar una herida emocional en la persona, en su estima, en su seguridad, en su estabilidad, en su momento de paz, en su momento de confianza o su espacio de control que tenía se pierde. ¿A qué nos referimos con golpes invisibles? Que mayormente las personas, como dije antes, no aquellas que por un momento de incomodidad o de cólera pueden discutir, sino aquellas que van a utilizar el maltrato verbal como un arma, como un control sobre la otra persona. Y esto se ha visto mucho en estos tiempos de pandemia. En esta situación de pandemia, el año pasado y en el que vamos, más el año pasado, y ahora como que ha afirmado muchas cosas, ha generado esta situación, estos enfrentamientos muy fuertes. ¿Por qué? Porque las parejas se habían habituado de las 24 horas a compartir momentos juntos, espacios muy reducidos en algunos casos. En muchas familias solamente el espacio para compartir era la hora de dormir. En otras solamente era la mañana al despedirse después de un desayuno. Después durante el día no se veían, no estaban, no compartían nada. Entonces en este tiempo de pandemia, de encontrarse casi 18 a 20 horas juntos, generaba una incomodidad porque obviamente no estaban habituados. Segundo, porque muchas de las parejas, como se sabe, tenían una doble vida. Entonces fuera de casa tenían al amante o al amante, hombre o mujer, y en la casa tenían a su pareja, a la esposa o esposo. Entonces mantenían estas relaciones dobles, entre comillas, todo estaba bien. Pero cuando se genera esa situación de pandemia, que hay que encerrarse por cuarentena en los hogares, todo explota, porque ya no hay esas relaciones extramaritales y hay que vivir con una persona con la cual probablemente no se agradan, no se gustan, tienen conflictos, no saben comunicarse, no se entienden, no se atraen, una serie de complicaciones.
Entonces surgió en muchos casos, y las grandes denuncias que ha habido en las comisarías, con el Ministerio de la Mujer, en las demunas, ha sido justamente mucho, gran cantidad, no solo físico, sino una enorme cantidad de denuncias en maltrato psicológico. Y tenían que ver la gran mayoría con temas relacionados a palabras, a actitudes hirientes hacia la pareja. Por eso hablamos que son personas maltratadoras, que usan las palabras con el fin de o controlar o decir, acá mando yo. Y acá hago un pequeño paréntesis. A veces se confunde y se malinterpreta la interpretación bíblica de ser cabeza del hogar. Y se cree que ser cabeza del hogar es quién manda más. Se cree que ser cabeza del hogar es quién se impone mejor. O ser cabeza del hogar es quién toma todas las decisiones. Y el concepto de cabeza del hogar en Efesios no tiene que ver con mando, con órdenes. Tiene que ver con un sentido de equilibrio y origen. Es decir, ambos proceden de Dios, por lo tanto, ambos se someten a Dios. Tiene mucho que ver con eso, más que con orden y con mando. Entonces, cuando nos encontramos en una situación con personas maltratadoras, vamos a descubrir que hay estas personalidades muy comunes en este tipo de personas. Voy a explicar una por una. Narcisista, psicópata y neurótica. ¿Por qué este tipo de personalidades genera maltrato verbal? Porque cada una de ellas se va a centrar en sí misma, no en la otra persona. Y aprendimos la semana pasada que comunicación es entablar un diálogo entre dos personas, es entablar una relación entre dos personas, es comunicar emociones de lo que siento, de cómo estoy, de lo que me pasa, y recibir de la otra persona qué está pensando, qué está sintiendo, qué es lo que le afecta, cuáles son sus anhelos, generar un diálogo. Bueno, en estas situaciones, de estas personalidades, no existe el diálogo. Cuando hablamos de narcisista, psicópata y neurótica, no estamos hablando de personalidades, lo digo con respeto porque es un término popular usado, pero no es correcto, de personas que están locas o tienen trastornos mentales y hay que llevarlas a un manicomio. No hablamos de esos conceptos. No hablamos acá cuando usamos el término neurótica, que es una persona que hay que medicarle y encerrarla en un manicomio. O no hablamos de un psicópata, que es una persona que sale a la calle y mata gente, y qué sé yo, y se deleita cortándole los dedos. No en ese sentido. No en ese sentido de desorden mental, de trastorno mental, sino en el sentido de problemas emocionales. Y lo vamos a ver en un ratito. Frente a estas personas maltratadoras, debemos estar siempre alertas porque el golpe puede llegar en cualquier momento. ¿Qué es una persona narcisista? Es aquella persona que considera, piensa, crea en su cabeza que es la única y la especial por encima de todos. Y que todos le merecen pleitesía, reconocimiento, aplausos, porque es única y porque es única a esta persona, todos tienen que doblegarse ante su persona, su autoridad, su mando o su poder. Eso es ser narcisista. Voy a poner un ejemplo muy común. Quienes vieron el ejemplo que voy a dar van a recordarlo, quienes no, lo usamos. En una de las campañas, creo que fue la última campaña en la cual se presentaba el desaparecido Alan García, iba caminando con la multitud. Aparece un muchacho de ascendencia provinciana que se pone delante de él a hacer vivas por el candidato. Y eso se le llamó la famosa patada. Y lo que hace con su pie es darle en las nalgas o a la altura de la cintura un empujón con su pie para sacarlo del escenario porque estaba delante de él y lo estaba tapando. Fue muy criticado, hubieron un montón de opiniones, todo. Pero analizando la personalidad, esto es narcisismo. O sea, es a mí nadie me hace sombra, a mí nadie me tapa, a mí nadie me interrumpe,
porque yo soy el único, porque a mí me rinden honor y pleitesía. Ese es un ejemplo muy común. La persona narcisista cree que está por encima de los demás. Voy a poner otro ejemplo. Cuenta, si no me equivoco, no estoy seguro si fue el Inca Garcilaso de la Vega o Jorge Basadre, que cuando vino Simón Bolívar y llegó a Ayacucho y estaba una lluvia torrencial, y él abrió la puerta del carruaje donde estaba e iba a bajar, y vio que entre la vereda que estaba bajo techo y el lugar donde paró la carroza que él lo llevaba, estaba lleno de lodo y barro y estaba lloviendo. Y él tenía sus botas brillantes. Entonces él iba a bajar y no bajó. E inmediatamente miró a habían dos soldados en la parte de la puerta y dos ayudantes, dos cargadores, que eran provincianos de ascendencia andina. Lo digo con todo respeto. Lo que popularmente discriminaban y le decían cholitos, que es una manera hermosa de definir una persona, porque tener ascendencia andina y ser cholo o cholito no es no es un insulto, pero se ha usado como insulto de desprecio. Entonces él mira a uno de estos que está parado esperando para cargar lo que habían traído en la carroza, y con señas le dice que venga. Le señala que se incline, y otra vez lo digo con respeto, y el cholito se inclina en cuatro patas, arrodillándose en el barro, poniendo sus manos en el barro y su cara casi en el barro, para que el libertador Simón Bolívar pise en su espalda, salte a la vereda y no se ensucie las botas. Otro concepto extremo de narcisismo. O sea, a mí me rinden pleitesía, a mí me honran, yo no me ensucio los zapatos. Y el narcisismo va también por el lado de la soberbia, la vanagloria, la autosuficiencia. Entonces, la persona narcisista es aquella persona que ante los demás es especial y los demás valen menos. Ante los demás, él o ella está por encima y los demás están debajo de su nivel o de su autoridad o de su espacio. Son personas que sufren grandes ataques de envidia cuando ven que, en tu caso, si fuera tu persona, cuando ven que a vos te va bien y buscan, ¿cómo me saco a este de encima? O miran y dicen, ¿cómo es posible que yo que me esforcé tanto, esto no lo tenga? Y este, por ejemplo, un lenguaje despectivo, y este, bueno para nada, ya lo consiguió. Qué injusta es la vida. Conceptos narcisistas. Los demás no merecen lo que yo merezco. Los demás no deberían tener lo que yo estoy teniendo. Esta situación va a generar un enorme maltrato verbal. Como se dice popularmente, son personas pedantes que atropellan a todo el mundo. Definimos y después vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Cuando hablamos del psicópata, ya lo dije antes, no hablamos de la persona que es el asesino serial, el descuartizador. Ese concepto de psicopatía es una persona que tiene problemas mentales y tiene que estar o detenido o encerrado en un centro de salud. En este caso hablamos de aquella persona que trata como objeto a las demás personas. Cuando ya no las necesita, las descarta. A esto llamamos cosificar. Cosifica a la otra persona. La usa. Se vale de ella mientras le convenga. Cuando ya no le sirve, la saca de su vida. No tiene culpa, remordimiento, angustia, nada, porque no le sirve. Y esto pasa en muchas relaciones de pareja. Cuando le preguntan, él dice, pero ¿y qué pasó? ¿Que usted no la ama, no lo ama? No, pero no le da pena cómo está sufriendo, es su problema. Pero no le duele a usted ver lo que le ha ocasionado. Bueno, ¿para qué es débil? O sea, la persona ya no le sirve. Entonces muchas veces decimos, qué pena, ¿no? Perdió el amor o hay desamor en la relación. Y como que lo dejamos en lo medio romántico, viendo el amor, pero no entendemos que hay un gran problema emocional en esta persona. Son personas que no tienen ética, que alcanzan sus objetivos, caiga quien caiga en su camino. Para estas personas se utiliza el término popular, el fin justifica los medios.
Si me tengo que valer de pisotear a los demás para conseguir mis metas, lo consigo. Si me tengo que valer de engaños, mentiras, maltratos, por ejemplo, insultos, para lograr desanimar a la otra persona, o como se dice en el lenguaje popular, bajar a la otra persona de estado de ánimo, de su seguridad, hay que hacerlo, porque hay una meta que cumplir. Son actitudes, y vamos a ver otras después, psicópatas, de personas que el fin es dañar, usar, valerse de los demás solo para que ellos o ellas consigan lo que quieren. Entonces uno puede decir, ¿significa entonces que nos podemos encontrar con gente psicópata en nuestra vida? Por supuesto, claro que sí. Y probablemente hay más de los que nos imaginamos. Probablemente son más de los que nosotros pensamos. Lo que sucede es que no andamos mirando a la gente, a ver, este psicópata, no, este sí, este parece. O sea, no vivimos así. Pero hay gente, se sabe hoy en día, que lo dije la vez pasada, el mal del siglo, el mal de esta década, la enfermedad de este tiempo, es la salud mental. Problemas emocionales, problemas psiquiátricos, problemas psicóticos, es la salud mental. Y así como vamos en nuestra sociedad mundial, va a seguir en aumento. El desequilibrio emocional va a seguir desatándose. Por eso es importante establecer buenos lazos y buena comunicación en el hogar. Porque el hogar, la familia, es el, perdón, es el único ente, el único espacio, si quieren decirlo así, el único reducto que queda en esta sociedad que puede tener principios, normas, códigos, ética, valores para esta sociedad. Al quebrar el concepto familiar, quebramos todo y la sociedad ya no es nada. Miren, sin ir más lejos, se aprobó hace como más de 3 años en Canadá, hablando de los derechos que tiene el ser humano. Se aprobó que una persona tiene derecho legal a vivir sola o acompañado de quien quiera. Y claro, cuando lo pensamos decimos, está bien, ¿no? Todos tenemos derecho a vivir o solos o acompañados. Pero dentro de esta ley hay cláusulas, por ejemplo, que una persona tiene derecho a vivir con su mascota, y como tiene derecho a amar a quien quiere, puede amar a su mascota. Entonces en Canadá hay personas que se casan con su mascota. Han habido mujeres y hombres que se han casado con su perrito o su perrita, que se han casado con su chanchito que criaban. Y esto es legal. Entonces el concepto de comunicación y relación familiar se está rompiendo. Se está despedazando. ¿Por qué? Porque lo que las personas buscan es cosas que me hagan sentir bien. Si son personas, si son objetos, si son posesiones, no importa. Vivimos en una sociedad, dice un escritor, si no me equivoco, creo que era Emil Kundera, no me acuerdo, pero creo que es él, que decía que vivimos en la etapa de los feelings. Vale todo lo que sentimos. Lo que sentimos es lo único que vale y prima. O sea, si yo siento que tienes que estar conmigo, vas a estar. Si yo siento que ya no me serviste, desecho. Si yo siento que puedo comprar, compro. Si yo siento que quiero tener, tengo. Si yo siento que ya no te quiero a mi lado, te echo. Si siento, siento y siento. O sea, puras acciones emocionales, que no son malas las reacciones emocionales, pero cuando las emociones no están equilibradas con la razón, entonces tenemos graves problemas de comunicación. Y esto se ve en personas de índole psicópata. La personalidad neurótica, que, ojo, muchas veces se le dice a las mujeres, es una neurótica, o con respeto, ¿no? Pero es un lenguaje popular. Esa es una vieja neurótica. Y se utiliza el concepto. Ahora, ¿qué es una persona neurótica? Se sabe que hay muchos más varones neuróticos
pero que no se define así, sino se dice, es que tiene carácter. No, tiene personalidad. Una persona neurótica es la que manipula por medio de la culpa. Diremos en una expresión popular, son los meteculpas. Siempre los demás tienen la culpa. Ellos nunca son responsables. Siempre los demás son los que hicieron. Ellos son las víctimas que sufren la desgracia. Son los otros los que obraron mal. Ellos, pobres, están cargando con todo. La persona neurótica nunca acepta su responsabilidad. Busca a quién culpar. Estas personas nos dejan cicatrices invisibles, moretones afectivos y un fuerte dolor cuando nos atacan. Una expresión es popular es, nada de esto hubiera pasado si así no fueras. Culpa. Mi mamá tenía razón, no debí casarme con este hombre. Culpa. Desde que te conocí, me arruinaste la vida. Culpa. No sé para qué naciste. Un infierno en mi vida. Culpa. Son personas neuróticas que buscan a quién culpar de sus malas decisiones. Por eso tanto la persona neurótica como la psicótica, como la narcisista, tienen problemas emocionales, tienen problemas de personalidad. Vuelvo a repetir, no es un asunto de locura, no es un asunto de internarlos en un manicomio, sino es un asunto de tratar los problemas emocionales. ¿Qué se necesita para esto? Haciendo un paréntesis, tratamientos de psicoterapia, no que vaya al psicólogo y le haga un análisis le evalúe la personalidad solamente, o que vaya al psiquiatra y le dé pastillas. No, necesita psicoterapia, o sea, tratar a esta persona en sesiones terapéuticas para encontrar cuáles son los problemas que le llevan a esta situación. Así tenemos los tres casos. Hay muchos más, pero los más notorios que vamos a encontrar en nuestro tiempo son estos tres. Narcisistas, psicópatas y neuróticas. Son tres personalidades muy fuertes y que afectan las relaciones de pareja. Y muchas veces terminan destrozando la relación de pareja. Entonces, se termina la relación y cuando se quiebra, en este caso, y pregunta, ¿y qué pasó? No, nos divorciamos. ¿Pero y por qué? ¿Qué sucedió? Es que esa mujer era insoportable. Entonces, la culpa la tenía la mujer. O como se ve muchas veces, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Terminaron? Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué terminaron? No, es que yo ya no aguanté más y con las necesidades que yo tenía como hombre, obviamente, conocí a una chica y salí con ella y ella me descubrió. ¿Pero qué quieres que haga? Yo busqué fuera de mi casa lo que no encontré en mi hogar. Personalidades neuróticas. No aceptan su responsabilidad. Si una relación no va, la explicación o la respuesta no es, porque acá no me funcionó, me voy a buscar algo. Entonces, bajo ese concepto, cada vez que algo no nos funcione, vamos a ir a buscar mil cosas. Entonces diremos, bueno, porque discutí en mi hogar y me siento mal, me voy y me meto una borrachera y termino borracho tirado en el piso. ¿Y quién tiene la culpa que me emborrache? Ah, la persona que no me atendió. No es así. Tenemos que entender que en la comunicación y relación de pareja tenemos ambas partes. El que habla y el que escucha y el que responde y el que vuelve a recibir. Tenemos que entender que somos responsables de esa comunicación. Pero lamentablemente vivimos buscando culpables. Y no nos damos cuenta. Y mucha gente vive así. Muchas relaciones de pareja viven así. ¿Cómo actúa la persona maltratadora? O sea, ¿cuál es la manera, la forma en la cual esta persona va a reaccionar o va a actuar? Esa persona que maltrata. Uno, desvalorizando. ¿De qué manera desvaloriza? Y vayan viendo ustedes acá, imaginándose qué situaciones conocen, vieron, o les pasó en algún momento, o les comentaron. Una forma de desvalorizar es ridiculizando.
hacer quedar en ridículo a la otra persona. Ojo, no como una broma, algo familiar, cercano, sino como algo constante. Hay parejas en las cuales salen y cuando están hablando, conversan, él o ella, quien sea, siempre ante los demás ridiculiza a su pareja. Hablan, por ejemplo, y supongamos están hablando que él es ingeniero, por ejemplo, y está hablando de la construcción de un edificio. Dice, sí, miren, ¿no? Porque en el piso tal debemos usar tal tipo de azulejos, porque estos son los que mejor quedan, busquen que sea tal color. Y está la esposa. Y la esposa le comenta, dice, pero ¿por qué le están poniendo gris a esa zona? Dice. Si es un lugar que va a ser, por ejemplo, ¿no? El baño, mejor póngale otro tipo de color para que no se oscurezca la habitación. Y el esposo le dice, ay, por favor, le dice. ¿Y de cuándo acá sabes de decoración? Ridiculizar. Eso es muy común. O al revés, que ella está hablando con las amigas en una reunión de personas y es un comentario, dice, ay, sí, me enteré que la artista tal se cortó su cabello. Y el esposo está ahí, comenta, dice, sí, pero mejor le quedaba como estaba antes, que era largo. Ay, amor, ¿qué sabes de esas cosas de mujeres, por favor? Ridiculizar. Entonces, en la relación de pareja es común, inclusive hasta con los hijos. Cuando están hablando, y no es que ha sido una intromisión, sino da una opinión, un hijo que entiende algo de lo que se dice. Ay, por favor, hijo, ¿qué vas a saber si eres un mocoso? Ay, a tu edad vas a hablar así, por favor. Ridiculizar. Segundo, descalificar. O sea, directamente no es hacer quedar en ridículo, sino desaprobar. O sea, mandar a callar a la persona porque evidentemente no sabe. Y si no sabe, mejor que no hable. Una manera de descalificar, por ejemplo, tiene que ver con cuando una persona de ascendencia andina habla, y como sabemos, muchos son quechua hablantes, confunden la I con la E. Entonces muchos que le escuchan los descalifican y dicen, lo digo con todo respeto, no se ofendan los presentes en la clase, quiero usar este ejemplo porque es esa expresión equivocada popularmente hablando. Y esta persona de ascendencia andina opina en algo y habla mal, mencionando el español, el castellano, y mira y dice, ay, mejor para qué habla, si ni hablar sabe. Descalificar. O sea, evidentemente, si tuviera una nota, le ponemos 0, porque no sabe hablar. Estas son maneras de desvalorizar. Trivializando, o sea, con lo que la otra persona opine siempre queda en segundo plano. No, no importa. O sea, no le damos importancia. Que hable, son cosas que se le ocurrieron. Oponiéndose. O sea, constantemente ser confrontacional. Siempre oponerse. Siempre buscar que lo que la otra persona plantee esté mal. No importa cómo lo diga. Simplemente hay que oponerse porque, bueno, no queda otra, pues hay que oponerse. Bueno, muchas veces pasa eso en las reuniones, en las relaciones de pareja. El oponerse a la otra persona. ¿Por qué? Porque se está buscando, a veces es inconsciente, no es que se maquine, pero a veces es inconsciente. Es como descalificar a la otra persona, maltratar a la otra persona para que no lo diga, no hable. Despreciando. Un ejemplo común. Se sientan a la mesa a comer, van a comer y dicen, ¿te gusta lo que preparé? Y él va, mira lo que preparó y dice, pero ¿y esto de dónde lo sacaste? Ah, es que mi mamá cocinaba así. Ah, tu mamá, como si fuera una gran cocinera. Despreciar. O al revés. ¿Qué? ¿Tienes que estar preguntándole a tu mamá lo que vas a hacer acá en nuestra casa? ¿Acaso tu mamá vive acá? Despreciando. Sea de donde sacó la receta, al final no es el tema y el problema ni el conflicto, pero se busca despreciar. Estas son formas de desvalorizar a la otra persona, de hacerla quedar mal, intencionalmente o a veces sin intención, pero ya hay esa inclinación natural de la persona que tiene problemas emocionales.
Segundo, hostilizando. ¿Cuándo se hostiliza en un diálogo, en una conversación que se maltrata a la otra persona? Con reproches. Estar constantemente reprochando. Es como tener memoria de todo lo malo que hizo la persona y no tener memoria de todo lo bueno que hizo la persona. Tiene que ver con eso. Entonces, el reprochar muchas veces va a llevar a que la persona se sienta tan rechazada, se sienta tan fuera de su espacio, del lugar en el que le reconozcan, que va a llegar el momento en que no va a hablar. Va a agachar la mirada, porque sabe que lo que va a venir después que hable es un reproche. Los comentarios comunes, ¿verdad? Siempre el mismo. O igual a tu mamá. Ay, parece que hubiera casado con tu padre. Reproches. Uno dice, bueno, pero son maneras de hablar. Sí, son maneras de hablar, pero son maneras de hablar que es como un golpe que va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y daña, lastima. Obviamente, si el reproche continúa, viene el insulto. Y a veces no necesariamente con groserías. A veces el insulto puede venir, por ejemplo, ¡qué tonta eres! Al final es un insulto. O al revés, ¿no? Si es con un hijo que hizo algo que está mal, el mismo burro de siempre, es un insulto. O hace algo mal la hija, ¿qué se puede esperar? Igualita a su madre. Es un insulto, porque no es un halago que está diciendo que es igualita a su mamá por la habilidad, la capacidad, la belleza, los dones, las capacidades que tiene. No, no, es para descalificarla. Y cuando el reproche y el insulto sigue, comienzan las amenazas. Y en una relación de pareja es, bueno, si sigues con lo mismo, una más, y mejor vete de casa. Amenazas. O si es al revés, bueno, si vas a seguir con lo mismo, andate a la casa de tu madre. Amenazas. Y si siguiéramos, no es el tema ahora, pero si siguiéramos ahí, ¿qué vendría? El golpe físico. O sea, va en aumento. Por eso, hace un tiempo atrás salían unas propagandas en televisión que decía, y le mandaba un mensaje, ¿no? Y salía en el mensaje, ¿dónde estás? Y contestaba, y otro, y al final decía, qué lindo, cómo me quiere, constantemente está pendiente de mí. Y salía el comentario al final. Que te hostigue durante todo el día, no es que está pendiente. Eso es violencia psicológica. Una gran diferencia es saber, ¿no? Que la esposa o el esposo escribe, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día? Bien, estoy, qué sé yo, no sé, salí de la oficina a hacer tal trámite. Y 20 minutos después, ¿y por dónde vas? Y estoy terminando el trámite que me fui, no sé, a la notaría. Y 1 hora y media después, ¿y ya estás en la oficina? Eso no es que me está teniendo pendiente todo el día. Eso es control. Eso es resultado de una persona psicótica. Eso no es amor. Y si ustedes anhelan, desean, si no lo están haciendo, y si lo hacen, acompañar a personas en esto, aconsejar a personas, tienen que tener claro que la persona que ama no controla. Tampoco es bueno que haga lo que le da la gana, a mí qué me importa. No, no, tampoco es eso. Pero la persona que ama no controla. La persona que ama comparte. Si ya escribí, me dijo, sí, estoy haciendo tal cosa, está bueno, que te vaya bien. Y le dejo que haga su día. De repente, cuando sé que estás terminando de trabajar, le puedo preguntar si estás viniendo a casa, si te espero para cenar o para almorzar, o si que habían quedado en verse, nos vamos a ver dónde quedamos o no nos vemos. No sé. Una cosa es mantener un diálogo, otra cosa es controlar a la persona a la distancia, porque lo que estoy haciendo es hostilizar. Tercero, indiferencia. Es la falta de ponerme en la situación de la otra persona, lo que se llama en psicología empatía, y lo que se llama en filosofía alteridad.
La empatía es ponerme en el lugar de la otra persona para tratar de entender cómo sienten las cosas. Y la alteridad es tratar de ponerme en el otro lado de la persona para entender por qué piensa así. O sea, tratar de entender al otro. Pero la indiferencia no me lleva a hacer eso. Cuando hay indiferencia, no me importa. Si le afectó o no le afectó, si le dolió o no le dolió, si está bien o está mal. Y si probablemente está mal, la actitud va a ser simple y sencillamente es, usted lo buscaste, arréglalo. O volver a una de las anteriores, ¿no? ¿Ves? Yo te dije, meter culpa. Otra situación de indiferencia es el monopolizar todo. O sea, no te tomo en cuenta porque yo puedo solo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso opuesto. Llega el esposo a casa y comenta, ¿y qué tal? ¿Cómo fue todo? Bien. Y fuiste a hacer el pago, que ya está el pago, ya está el pago, ya hice esto, hice el otro. No en el sentido de reconocer lo bueno que haga. Entonces el esposo que puede ser atento, amable. Bueno, ¿y qué más falta? ¿En qué ayuda? No, no, nada, nada, no te preocupes. Pero las compras, no, no, ya hice todo. Bueno, entonces voy a ver si necesitan algo, revisar las tareas los niños. No, no, ya avanzamos todo. No te preocupes, no lo necesitamos. Inconscientemente es monopolizar todo. Es no te necesito, puedo solo. Y lo sabemos que en una relación de pareja no lo podemos hacer todo. Y en el supuesto caso que alguien pudiera hacer muchas cosas, siempre hay que dejar algo para compartirlo con la pareja. De repente pude hacerlo, pero va a ser lindo cuando llegue y decirle, si sé que es algo viable que nos une, ¿me ayudas? Entonces le incluyo en lo que estoy haciendo. Entablo una comunicación. Bueno, me cambio, o me aseo, termino y te ayudo. Bueno, espero. Y lo hacemos juntos. Buscamos esos espacios para no ser indiferente a la otra persona. Cuarto, intimidar. Intimidar tiene que ver con muchas partes. Tiene que ver con juzgar, criticar, enjuiciar. La persona que intimida siempre está ahí como sentado el juez en el trono y que le dicen esta persona es culpable y está escuchando la culpabilidad para darle martillazo y decir condénenla. Y eso se ve mucho en las relaciones de pareja. Se ve mucho en las relaciones de pareja la crítica. Que todo lo que la otra persona hace hay que estar criticándole siempre. Hasta a veces con los hijos. Entonces, el que desvaloriza, el que hostiliza, la persona indiferente, la persona que intimida, maltrata. Posturas y gestos. Bueno, sería larguísimo explicar todo esto. ¿Cuántos gestos corporales hay que a la otra persona la intimidan sin necesidad de agredirla físicamente? Muecas, miradas, ademanes, conductas destructivas, ¿no? Que podemos unirlo a los gestos y amenazas. Cuando hay una discusión y está la otra persona, la tenemos cerca, y quien está gritando, discutiendo, se acerca así y le grita menos de, qué sé yo, 10 centímetros de la cara. Entonces dice, no, pero si hay una denuncia, dice, pero yo no lo toqué, no le hice nada, solo gritamos, hemos discutido como cualquier pareja. Pero esa actitud que tuvo él o ella es una actitud intimidante. Es más, si eso sucede entre una persona civil y un policía, el policía puede arrestarnos por intentar agredir a una persona con una vestimenta oficial. Pero si sucede de un hombre a una mujer, dicen, bueno, fue una discusión, ¿no? O pleito de pareja, ¿no? O si lo quieren agrandar más, lío de faldas. Pero eso es una intimidación. Esa persona que hace eso está maltratando. Y si vamos a guiar personas, tenemos que ser conscientes que ningún tipo de maltrato es permitido.
sea, no es concebible ninguno. O sea, no existe ninguna razón, si es de un hombre o una mujer, que es lo que mayormente pasa. Eh, Hay maltrato de hombres, pero es creo que el 4.5 o el 5%. No lo minimizo, pero voy a hablar de la mayoría. Si es de un hombre o una mujer, en cualquiera de estos casos que estamos mencionando, no hay razón alguna para maltratar a la pareja, a la esposa, al cónyuge, a la hija o al hijo. No hay razón. El maltrato, en este caso verbal, no tiene razón. Yo recuerdo a mi papá siempre decía, tener razón no significa gritarle a la otra persona. Y claro, cuando él me lo enseñaba siendo un muchacho, decía, bueno, las cosas de mi papá, ¿no? Pero cuando pasaron los años y estudié y fui viendo y tuve experiencias en la vida, dije, mi papá tenía razón. O sea, a veces creemos que porque tenemos la razón, avasallamos y aplastamos y le gritamos a la otra persona como nos da la gana, porque tenemos la razón. No recuerdo ahora, pero hay un escritor europeo que dice que quien tiene la razón no la dice a gritos, la expresa en palabras con sus acciones. Y como guías, como consejeros, acompañantes de personas con conflictos y con problemas, tenemos que entender eso. El maltrato físico ni hablar, o sea, eso está por demás de explicarlo, sabemos que no es aceptable. El maltrato verbal o el maltrato psicológico con gestos, ademanes, posturas, situaciones, no tiene justificación alguna. No es aprobable. No es que, bueno, que en esa situación fue necesario, ¿verdad? No puede ser necesario. No Profesor, puede ser. disculpe, el hermano Wilmer desea hacer una pregunta. Está levantando su... Adelante. ¿Cómo está, profesor? Te escucho. Dios lo bendiga en este día. Sí, estuve escuchando el tema del desarrollo, la ponencia que está dando y sí, muy, muy importante. Usted habló acerca de las personas narcisistas, psicópatas, neuróticas y apuntó algo, ¿no? Que las causas mayormente son problemas emocionales, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tratar estos temas dentro de la iglesia, ¿no? Usted mencionaba, lo ideal sería enviarlo a un psicoterapeuta, pero la función de un líder de la iglesia, cómo tratar, cómo identificar qué tipo de problemas emocionales tiene esta persona. O Ok, necesariamente se tiene que enviar al hermano o a la hermana, al joven, qué sé yo, al adolescente, ándate a un psicoterapeuta. Entonces, ¿cómo tratar ese tema, no? ok, gracias. Lo primero es comprender, o sea, hacerle entender, le vamos a suponer que fuera uno de ustedes y que llegue una mamá con su hijo y dice, tenemos estos problemas con mi hijo. Nos insultamos muy seguido, tenemos enfrentamientos, no nos entendemos y, no sé, el hijo tiene 16 años y la mamá decía, estoy cansada de él. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, en todo caso que intervengamos, es hacerle entender a estas personas que vienen que existe un problema. Si vienen y no entienden que existe un problema, no lo podemos solucionar. Pongo el ejemplo simple con números. Si a mí me dicen que vamos a dar el siguiente problema para que resuelvas. Juanito tiene 2 peras y Martín tiene una manzana. ¿Cuántas frutas hay? Yo digo, ¿qué es un problema? Pero eso acá te estamos diciendo. No entiendo. Bueno, pero resuelve. ¿Qué resuelvo? Tengo que entender que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay diferentes frutas y que hay que buscar un resultado final. Hay que sumar. Exactamente igual. Cuando las personas vienen a buscar orientación o consejería, es hacerles ver que existe un problema. Y que ambas personas, en este caso, en esta figura hipotética de la mamá y el hijo, acepten y entiendan que hay un problema. Eso es lo primero. Segundo, que entiendan que necesitan ayuda o apoyo, si usted quiere decirlo. A veces ayuda suena como que la persona que me lo ofrece está en un nivel muy alto y yo no soy nada. Entonces mejor usemos a veces el término apoyo. Apoyar en esta situación. Y quien creemos que presenta el problema, porque en algún momento no lo sabemos, acepte el apoyo. Si la persona no lo acepta, es imposible. Usted no puede apoyar a quien no quiere.
Usted no puede guiar a quien no quiere seguirle. Usted no puede ayudar a mejorar en su proceso a quien no le quiere escuchar. Entonces es fundamental que la persona que ve el problema acepte que necesita ser guiada o apoyada. Y tercero, si vemos situaciones como estas, que lo vamos a ver más adelante en el curso, trabajar con ellos textos bíblicos que tienen que ver con el diálogo y la comunicación. Voy a citar solo uno hoy. Dice, por ejemplo, el proverbio: manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha en su momento oportuno. ¿Qué nos está diciendo el proverbio? Imaginemos una manzana dorada de oro, adornada con filigranas o pequeños detalles en plata y exhibida en una bandeja. Es una joya, es valiosísimo. Es para exhibirla, no sé, en una vitrina, en un escaparate, para limpiarla todos los días. Dice el escritor del proverbio, que así es la palabra que debemos dar en el momento oportuno. O sea, que cuando salga digan, wow, qué tal palabra. Bien, ¿eh? Puntual lo que dijiste. A eso se refiere. Entonces, hay textos en las escrituras, como digo, repito, lo vamos a ver más adelante, ¿cómo nos pueden servir para hacerle entender a la persona, lo que estás haciendo no es correcto, Dios nos dice así? En el concepto, ¿no?, de la persona explosiva que grita, que hace, que destroza todo lo que tiene en su entorno. Tiene una pésima comunicación. Dice también en Cantares: una pequeña mosca que cae en el perfume del perfumista lo echa a perder todo. Claro, uno lo lee y dice, pero no entiendo. Bueno, es que hay que entender el contexto del texto. Los perfumes antiguamente se guardaban en vasijas grandes, como tipo barriles, para que no se pierda ni se corrompa el perfume, el aroma que estaba allí. Y debían taparse. Pero si no estaban bien tapados y caía una mosca y se pudría en el perfume, todo el perfume ya no servía porque perdía el aroma que tenía. Entonces lo que está diciendo es que no son los grandes problemas o los grandes maltratos, son las cosas pequeñas las que dañan una relación. Por lo A otro veces también que decimos, menciona, por lo otro sí, también que perdón, menciona, me parece uno de los evangelios también que menciona que las pequeñas zorras destruyen, ¿no?, la viña de... claro, correcto, correcto. O sea, a Sí. veces pensamos, ¿no? No digo que esté mal, sí está mal, pero a veces pensamos que solo es, no, es que la golpeó, no, es que la insultó con groserías y vulgaridades, no, es que la llevó al hospital del golpe. Sí, obviamente eso está mal y es un delito. Pero a veces pensamos que es solo eso. Entonces uno habla con la pareja a veces que viene y dice, pero nunca le he pegado, yo casi nunca le grito. Pero la esposa dice, pero me ignora todo el día, pero me manda indirectas durante la mañana. O íntimamente al final me dice, bueno, ya pues es a tu gusto, ya ahí te di, duerme. Eso es desvalorizar y maltratar. No se ve, no hay un golpe, no es que se puede mirar y decir, estoy lleno de moratones. Son pequeñas moscas, son pequeñas zorras, las acciones que se roban la comunicación de la pareja y la destrozan. Interesante, profe, la charla que está dando. Otra pregunta que tengo dentro del tema que está planteando es ¿cómo hacer frente, o sea, cómo hacerle frente a una persona maltratadora? Porque se puede dar el caso, ¿no?, que está siendo maltratado y la otra persona reacciona y llega a una discusión, de repente hasta los golpes, ¿no? Entonces, ¿qué reacción debería tener la persona que está siendo maltratada? ¿Cuál sería la reacción, Okay. no? Ahora termino lo que estamos viendo y entramos justamente en quinto, impone conductas la persona maltratadora. Ya nos vamos dando cuenta que va
vamos a decir, como se dice en el lenguaje latín, va increyendo el problema. Impone conductas, por ejemplo, bloqueo social. ¿Vas a salir? Sí, que quedé con mi amigo, con mi prima. ¿Y a dónde va? No, ¿qué necesariamente te vas a ir hoy? Y se va esa vez. A la siguiente, le avisa que va a salir, llega antes, ve que se está cambiando. ¿Cómo? ¿Otra vez vas a salir? Sí, pero no te dije que me había llamado mi amiga de la promoción del colegio, que la voy a visitar, que conozca a sus hijitos. ¿Qué? ¿Justo hoy? ¿Pero por qué? ¿Y los niños con quién se van a quedar? Pero estás acá. No, 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 yo tengo que salir, tengo un compromiso. Y programa el compromiso en el mismo momento que va a salir la esposa para que ella no salga y él se vaya. Bloqueo social. Cerrarle las opciones para que se vincule. Cada vez le va permitiendo relacionarse y salir menos. O al revés, si él tiene, por ejemplo, quedó en verse con los amigos, no va a hacer nada malo, solo se va a ver con los amigos. No es bebedor, no es mujeriego, nada, solo quedó en verse con sus amigos. Y él dice, ¿qué, te vas? Sí, es que me llamó fulano y quedamos en vernos un ratito en su casa. De repente ella no lo maltrata ni lo agrede, pero se acerca con caricias y bromas, que hoy te vas a ir, justo que quería que me hagas tuya. No, pero que en la noche yo vengo. Ay, qué pena. Y trabaja y trabaja y trabaja en lo mismo para evitar que se vaya. Es un bloqueo social. Muy sutil. Justo en el momento que se necesita ese espacio para relacionarse y vincularse con otros. Órdenes. Por eso mencionaba antes entre paréntesis, dije, cuando hablaba de ser cabeza del hogar. Órdenes. A veces se piensa que ser cabeza del hogar es dar órdenes. Entonces, como soy el esposo, la cabeza, yo doy órdenes y los demás miembros, el cuello, el cuerpo, las manos, los dedos, los pies, tienen que hacer lo que yo digo. La relación, sí. ¿Alguna Disculpe, pregunta? no se le estaba escuchando, ahora sí. Ok, ok. A veces el dar órdenes se considera que es parte de la relación de pareja. Y si supuestamente es cabeza, se entiende como cabeza, que es el que manda. Entonces va a salir la hija y le dice, la mamá le dice, bueno, sí, me parece que vayas, pero pregúntale a tu papá, que me parece correcto. Y va y le dice, papá, mi mamá me dijo que sí, puedo ir, ¿y por qué tu mamá te dijo que vayas? No, que me dice que voy a encontrarme con mis amigas, que vamos a ir a, no sé, qué sé yo, a ver, a andar en skate con mis amigas. ¿Y por qué no me has venido a preguntar a mí? No, 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 no vas nada. Y viene y le dice a la esposa, ¿por qué le he dicho que vaya? Órdenes. No vivimos en un cuartel. No somos parte de un destacamento militar que requiere órdenes, porque si no hay órdenes no funciona. El hogar no es un espacio de órdenes. El hogar es un espacio de relación, de vínculos, en el cual tratamos de entendernos entre unos y otros. Sí, yo entiendo, si los hijos se portaron mal hay que dar una orden, obviamente. Pero a veces ponemos en el, vamos a llamarlo rango, aunque suene feo, pero a veces ponemos en el mismo rango a la esposa y a los hijos. Papá da órdenes y es el general. Y mamá solamente llega hasta capitán. Y los hijos son soldados rasos. No es el hogar eso. Eso no produce comunicación. Eso produce desprecio. Eso produce opresión. Papá y mamá están al mismo nivel, al mismo rango y en las mismas responsabilidades. Y los hijos asumen las responsabilidades que vienen debajo. No solo órdenes, sino desviaciones. ¿Te parece, mamá, si hago esto? Pregúntale a tu papá. Y van al papá. Papá, ¿puedo hacer eso? ¿Qué dice tu mamá?
como dicen popularmente, ¿no? Me saco el problema de encima, le tiro la pelota al otro. Entonces al final decide uno de los dos. Y si el que decide pasó algo malo, ¿ves? ¿Por qué decidiste? Ahí está, ¿ves? ¿Para qué hiciste? ¿Ves? Es tu culpa. Termina maltratando. Es imposición de conductas. Insistencia abusiva, invasiones a la privacidad, sabotajes, parte de lo que explicaba antes, ocasiono algo justo en el momento de lo que van a hacer para que no lo hagan. Todas estas conductas impuestas terminan dañando y destruyendo una relación. Vemos estas dos más y paramos un ratito, si quieren ir a los servicios o servirse algo, y retomamos. Culpabiliza, acusa, está constantemente acusando. Y fuiste, y dijiste, y es que estabas, y que otra vez, y siempre la misma, y otra vez con esto, y hasta cuándo vas a seguir así. Acusa y acusa y acusa. Es un término en inglés que se llama gaslighting, que si lo tradujéramos literalmente sería luz de gas. Es como dice, lanzar bombas de gas, bombas de humo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que mire que pasó esto, ¿no? Y estamos ahí sentados todos. Sí, ¿quién habrá sido? Pues no, ¿quién? Pum, y le lanzó la bomba, ¿no? Entonces todos en la reunión miran, fue ella, sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Y por qué me acusaste? No, yo no dije nada, yo pregunté. O sea, me lavó las manos, ¿no? Como diciendo, lancé la bomba, tiré la piedra y escondo la mano. Negociación. Pero negociación entre comillas. O sea, se busca cómo negociar para al final acusar y desmentir lo que se hizo. O sea, el fin es hacer quedar mal a la otra persona y que se acepte que es culpable. Bueno, ya está bien, ¿cómo es? Así, así. Pero eso no es porque dijiste, sí, yo lo dije, ¿ves? Entonces fue tu culpa. Entonces, al final era llegar a un acuerdo, pero la persona maltratadora, como se dice, voltea el pastel y fue quien ocasionó el problema, pero termina culpando a los demás. Y bondad aparente, que es la manipulación de la verdad. La bondad aparente es presentar posturas o situaciones en las cuales aparentemente son actos buenos, pero se termina manipulando. El ejemplo muy común de manipular, por eso digo, a veces son conscientes y a veces inconscientes, es por ejemplo el niño, que a la mamá le llamó la atención y lo castigó el hijo, hoy no vas a jugar con tus amigos. Y el niño viene y dice, mamá, ¿puedo ir? No, ya te dije que no. Pero mamá, mis amigos salieron. No, no vas a ir, te portaste mal. Entonces, en lugar de gritar, pelear, hacer berrincho, tirar cosas o enojarse, se acerca, le abraza a la mamá, le hace cariño. Pero mamá, yo soy tu hijito querido. Pero ya, mamá, y le hace cariño. Y le da besitos. Y la mamá escucha que piden algo y va corriendo él y le trae, mamá, toma, acá está mi mamita linda, que la quiero. Esa bondad aparente, el único fin es manipular la verdad. Es al final conseguir lo que quiere. ¿Qué está haciendo? Manipulando, maltratando a la mamá para conseguir un fin. De niño hace eso, de adulto era algo peor. Entonces, para retomar en un ratito, el amor no es un tema de cantidad, cuántos nos aman, sino de calidad, cómo nos aman, dice el escritor Walter Rizzo. Paramos, son, si no me equivoco, casi 11:21, 11:26, retomamos en 5 minutitos, si quieren ir a los servicios, servirse un jugo, un café, algo, y continuamos. Piensen en Hermano, esto, en el tema de cantidad, ¿puedo cuánto nos preguntarle? aman, sino de calidad, cómo nos aman. Regresando, retomamos y respondemos las preguntas. Terminamos la parte anterior diciendo, el amor no es un tema de cantidad, cuánto nos aman, sino de calidad, cómo nos aman. Y eso es muy importante que entendamos en toda relación de pareja, inclusive hasta con los hijos, pero vamos a centrarnos en la pareja ahora. A veces
buscamos la cantidad de amor recibido. Y muchas veces la cantidad de amor que quisiéramos tener, o que alguien quisiera tener, no llega. Pero tenemos que buscar la calidad de amor que necesitamos. Obviamente este es otro tema que tendría que ver con principios bíblicos de teología y familia. Es otro tema distinto. Pero cito esto porque es importante entender que en la comunicación no es cuánto más hablemos, sino que en lo que hablemos, en lo que digamos y en lo que expresemos amor. Por eso tiene que ver con la calidad, no con la cantidad. Bien, antes preguntaban qué hacemos, ¿no? ¿Cómo intervenimos en estas situaciones? Bueno, para ello tenemos que definir ciertas características importantes. Entonces vamos a ver, no voy a explicar una por una, sería largo, las voy mencionando y las más importantes. Si alguien tiene alguna pregunta en relación a esto, con gusto la hace. Características de la persona maltratada. Primero, se adapta a la realidad. O sea, termina aceptando al final de cuentas, como dicen muchos, ¿no? Y bueno, ¿qué me queda? No hay otra opción. Entonces, como no tengo más opciones, como no tengo nada más que hacer, entonces me adapto y permito, acepto, consiento que me sigan tratando mal, que me sigan ofendiendo, que me sigan humillando, porque siempre fue así y siempre será. Segundo, tiene que ver con que la persona empieza a sentir, a tener, a dar los síntomas de trastornos de ansiedad. O sea, cada vez está más ansiosa, más desesperada, más impaciente, no le agradan muchas cosas, no sabe qué hacer, entonces el nivel de estrés empieza a aumentar. Se somete, termina atendiendo a la persona que es maltratada, que no tiene otra opción que agachar la cabeza y someterse, porque el maltrato va a continuar, ¿no? El ejemplo a nivel histórico, pero cierto, que ponía de Simón Bolívar cuando pedía que este poblador andino se arrodillara en el barro y se embarrara para que no se ensucie. Al final este poblador andino entiende que no puede hacer más nada y le queda solo someterse. Entonces en las relaciones así de personas maltratadoras, llega un momento en el cual la persona se somete. Se genera pelea física o verbal. A veces, si no hay sometimiento, puede haber lo otro, que hay enfrentamientos. Si le dice algo, lo responde. Si le amenaza con algo, le contesta. Y hay ese enfrentamiento y esa lucha de palabras, hirientes, agresivas, o hasta a veces física. Busca, ahí me olvidé, comí la I, perdón, busca aliados para pelear en grupo, por ejemplo. Si sabe que tiene que herir y dañar a la otra persona porque es la manera de controlarla, entonces lo va a hacer al lado de otros, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de esto? Entonces una o dos personas van a decir que es así, y la respuesta que va a tener es, ¿ves? 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 Es justo lo mismo que yo también estaba diciendo. Buscar cómo a esa persona humillarla, silenciarla, pero rodeada de otras personas. Va a sufrir en silencio. O sea, al tener ansiedad y no tener cómo expresarla, cómo sacarla, lo único que va a hacer es encerrarse en su silencio, en su espacio privado y quedarse allí. Y como se dice popularmente, comerse todo, guardarse todo y encerrarse. Se termina aislando. Muchas veces estas personas, hijos, hijas, y en este caso específico que hablamos, parejas, se aíslan, ¿no? Hacen su mundo aparte, su mundo paralelo. Por ejemplo, ¿no? Si ya esta situación de maltrato es constante, lo único que, por ejemplo, él como esposo, ¿qué hace? Se encierra por horas a ver fútbol, se encierra para leer diarios, periódicos, se encierra a jugar. Hoy día muchas de las situaciones se dan por encerrarse a jugar los juegos en línea. Es en el caso de ella, se encierra a dormir, a aislarse tomando tal vez alguna pastilla. No busca amistades porque ya vimos antes que como que el círculo se le va cerrando. Se queda en la habitación y trata de no cruzarse. Siguiente, trata de caer simpática en algunas situaciones, o sea, busca la forma de
él o ella, sea cual sea de los dos, de caerle bien a la otra persona para que ella no la maltrate más, ¿no? O sea, para que ya no sea ofendido, insultado, maltratado, vejado. Entonces, como se dice popularmente, trata de caer parado siempre, ¿no? O sea, siempre tener la sonrisa para quedar bien y complacer, entonces así ya no la o lo maltraten. Obedece todo lo que le dicen. Si esté bien o esté mal, ya el nivel de dominio es tan grande que termina obedeciendo todo. Cree todo lo que le dicen. Si le dices así, y esto pasó por eso, dice sí, me demoré por tal razón, está bien. No, el mensaje que le dices no era así, sino era por esto otro, está bien. Acepta todo. Traga su rabia, su molestia, su bronca por dentro, y puede generar una de estas dos situaciones. Implota, que es explotar hacia adentro, generando malestares, problemas físicos, problemas emocionales, ansiedad, estrés, gastritis, úlcera. Si tenía una inclinación al cáncer, puede aumentar y desarrollarse. O explota, ¿no? Tal vez no con la persona con la que tiene el maltrato, pero explota con otras personas, como decimos popularmente. Y hay otras personas que terminan pagando los platos rotos. O sea, guardó tanta rabia y bronca por dentro que como no pudo explotar ante esta o estas personas, termina explotando hacia otras personas que no hicieron nada comparable con la primera, pero bueno, es la que va a pagar los platos rotos, ¿no? La que va a asumir las consecuencias. Y termina desfogándose por ese lado. Son ciertas características de las personas que reciben maltrato. Bueno, y ahora, ¿qué acciones prácticas se pueden tomar ante una manipulación? Por ejemplo, si no se ha llegado al nivel de golpes, de maltratos físicos, de estas características finales de aislarse, de encerrarse, de vivir mal, si se está dando inicialmente estos asuntos de manipulación y como se está notando que eso no va bien, utilizar frases de cierre es lo que llamamos. Por ejemplo, en medio de lo que puede haber dicho la otra persona, responder, lamento que digas eso. Son pequeños frenos. Por favor, no hagas comentarios de ese tipo. Con esa actitud no vamos a arreglar nada. Muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. No me hables así, no me gusta. No quiero hablar de eso en este momento. No voy a contestar eso en este momento. Me gustaría pensarlo. Ahora no lo discutimos. ¿Te parece más tarde? Lo voy a pensar y hablamos. Son frases que pueden cerrar un concepto de manipulación o presión y, como se dice, dejarlo ahí en el aire, ¿no? Flotando, para evitar que eso continúe y generar daño y dolor. Otras acciones prácticas que se pueden tomar es usar el buen humor. Es entender que la otra persona, sea intencional o no, sea consciente o inconsciente, evidentemente la persona narcisista, la persona psicópata y la persona, bueno, se me fue el otro, las tres personalidades que vimos. Neurótica. Gracias. Debemos entender en ellos que, si bien es cierto, pueden ser actitudes pensadas, que son mal intencionadas, también tienen trastornos emocionales. Y es muy probable que los arrastren de hace mucho tiempo, o por relaciones anteriores que tuvieron con otras personas, parejas, o por su familia, por el entorno donde vivieron o la forma social donde vivieron. Y eso se arrastra. Pero bueno, eso es de entenderlo, no es justificar a la persona que maltrate, porque no estamos justificando, bueno, que maltrate y manipule, ¿qué importa? No, porque sufrió, no estamos diciendo eso. Pero saber que eso es así. Entonces, poder utilizar, cuando vemos que esto está apareciendo, el buen humor, ante la frase de que antes hablábamos de culpabilizar, ¿no? De meter culpa. Siempre cometes lo mismo. Una respuesta puede ser, sí, 3 veces por día es mi récord, pero por la noche lo duplico. Tomarlo no como burla, sino como una broma. Como decir, ya, lo dejamos ahí, ¿no? Y bueno, ya caer en la broma, en reírse y como que los dos se calmen, ¿no? No en un ambiente de ira y explosión, contestar eso pues va a generar un pleito, ¿no? Otro ejemplo. ¿Eres tonta?
Por ejemplo, la respuesta puede ser, qué bueno que te diste cuenta. Sabía que eras muy inteligente. O sea, no, vuelvo a repetir, en un momento en que la discusión está ahí, como dice, al rojo vivo, como efervesciéndose para explotar, sino cuando recién está empezando, ahí nomás, ¿no? O sea, como diciendo, toma la broma y lo dejamos ahí, ¿no? Un ejemplo muy común, que es uno de los pleitos a veces que se da por discriminar, ¿no? ¡Qué gorda estás! Sí, pero toda esta gordura que ves es santa. Y como genera una broma, un chiste, y dejarlo ahí. En otro momento hablar decir, no me gusta que me hables así porque me estás ofendiendo. ¿Para qué vamos a hablar? Si siempre te voy a ganar. La respuesta puede ser, ¿no será que te dejo ganar para que estés contento o si fuera ella contenta? No es buscar burlarse, no es buscar tirar, como se dice, más combustible al fuego. Es en un momento inicial que está empezando como con humor cortar las cosas, bajar la tensión. Y después de estas frases es, lo dejamos para después. No buscar enfrentar. Otras acciones prácticas. Decir lo que uno siente. Por ejemplo, eso no me parece bien. Creo que hay otras formas. ¿Podrías escucharme? Me pone mal que me trates así por lo que pienso o por mi forma de pensar. A mí me duele que no me consideres. Mi opinión también debe ser escuchada. ¿Podrías respetar mis deseos? Me hace feliz que algunas veces me complazcas. Muchas veces esto tiene que ver en situaciones en las que, por ejemplo, vamos a ver, tomar las dos últimas. Muchas veces tiene que ver esto, y lo vamos a ver en otras de las clases, en asuntos de sexualidad, ¿no? Se cree de que, por línea general, entre comillas lo digo, por cultura popular, que es el hombre el encargado de hacerse cargo, de asumir, de llevar, de decidir, de coordinar y de hacer lo que tenga que hacerse a nivel sexual. Y que la mujer es la encargada de seguirle, de aceptar, de decir que sí, de cumplir y satisfacer. Entonces, en este caso, ¿podrías respetar mis deseos? Como dije antes, al inicio, el concepto de cabeza de hogar no es que hay un mandón o una mandona en casa, es que hay un compartir, una relación. Me hace feliz que algunas veces me complazcas, o sea, entender el otro lado. La persona que manipula siempre está viendo su propio lado, por eso dije antes, está en su orilla, nunca ve la otra, no cruza al otro lado. Concluimos. Ahora tienen que aprender ustedes a responder o reaccionar al maltrato. Es largo también explicarlo, este es todo un proceso de restaurar la comunicación, sería muy largo explicarlo, pero brevemente. La respuesta es el acto pensado, la reacción es el acto no pensado. La respuesta es pienso y luego hablo. La reacción es acción. Muchas veces la reacción es necesaria. Por ejemplo, en un robo hay que reaccionar. Si me escondo, si corro, si no hago nada, o sea, hay que reaccionar. En un peligro, que me dices, hay fuego, hay que reaccionar. No puedo pensar, ¿y si me quemo? ¿Y si salgo? ¿Y si no salgo? ¿Y si me alcanza el fuego? No puedo. Es reaccionar. Por ejemplo, ahora que últimamente hemos visto muchos casos, frente a un temblor, un terremoto, tengo que reaccionar. No puedo pensar, ¿qué hago? Está temblando. ¿Correré? ¿Camino? ¿Me pongo en la columna? ¿Voy a la calle? ¿Me paro en la vereda? ¿Salgo al parque? No puedo pensar. Tengo que reaccionar. Porque si me pongo a pensar, me puede pasar un accidente. Y la reacción en ese momento es buscar un lugar seguro. Nada más. Pero la respuesta tiene que ver con el otro lado, que es pienso antes de hablar, pienso antes de responder, pienso antes de actuar. Y en la comunicación mayormente prima la respuesta. Tenemos que aprender a responder. A todos nos cuesta.
porque por naturaleza somos seres reactivos. El objetivo no está en convencer, ni golpear primero, ni ganar, ni discutir, ni gritar más fuerte, ni hacer que el agresivo se vuelva pasivo. Se trata de no entrar en su juego. Y eso, por favor, si están tomando nota, subrayenlo. No caigan en el juego de la persona manipuladora. Porque en el momento que se cae en el juego de la persona manipuladora, perdemos control de nosotros mismos, sea para generar más conflicto o sea para terminar sometidos y que nos sigan haciendo daño. Es salir de ese juego, salir de ese me dijo, me hizo, me trae, me hace, me impone, salir de ese juego, o sea, correrme de ese juego para no recibir ese maltrato y ese malestar y ese dolor. Doy este ejemplo pequeñito y si hay alguna pregunta les respondo. Si bien es cierto, el texto que voy a citar tiene que ver específicamente con dos conceptos claves. Uno, con un asunto de liberar una vida oprimida y dos, con un asunto simbólico de liberar a una persona de una opresión. Y cito, por ejemplo, eso tiene que ver específicamente con, leemos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús va a liberar al endemoniado gadareno, dice que cruza a la otra orilla, se encuentra con él aparece, tienen un conflicto, un enfrentamiento entre ambos, y como resultado de ese conflicto y ese enfrentamiento, bueno, lo libera. Se genera otro problema con los pobladores. En medio de toda esta situación, rescatamos algunos puntos que son importantes. Primero, Jesús se encontraba haciendo grandes obras en otro lugar y decide cruzar hacia el otro extremo, hacia la otra orilla, para atender a una sola persona. Que diríamos desde nuestro concepto es algo que, ¿cómo decimos? Poco importante, ¿no? Porque había tanta gente necesitada al otro lado, había tanta gente que buscaba apoyo, sanidad, alimento, enseñanzas, mensajes, que dejarlos a todos para irse a buscar a una persona que vivía en los cementerios, que tenía trastornos mentales, ¿no? Que tenía una serie de necesidades, que probablemente según la tendencia que se maneja es que vivía desnudo en los cementerios. Era como decir que, pero por esa persona dejaste todo. Ya, este es el concepto de lo opuesto, de cruzar al otro lado. Jesús cruza la otra orilla, trata de entender al otro, a alguien tan despreciable, diríamos socialmente, como una persona trastornada en la cabeza. O si era posesión, que era la otra opción, ahora explico rapidito por qué, porque tenía trastornos de posesión demoníaca. ¿Por qué digo los dos ejemplos? Porque hay dos versiones. La primera versión es que era un enfermo mental que veía y imaginaba cosas, porque antiguamente los enfermos mentales todos eran considerados poseídos demoníacos. La otra opción, la más aceptada, es que una persona realmente poseída y necesitaba ser liberada. Por eso lo decía. Eso hace Jesús. Pero eso genera un conflicto. Y el conflicto que genera es que las personas que ven que mueren sus animales, sus cerdos, se enojan y los echan. Entonces acabamos con la respuesta y la reacción. Jesús pues le ha dicho, bueno, ¿qué les pasa? Agradezcan que lo liberen, ¿no? Y generar un problema. ¿Qué hace? Se retira. Su respuesta es, me voy. Y a esta persona la deja que siga su camino. Y leemos el texto y al final termina siendo este hombre el que lleva el evangelio a la ciudad de Decápolis, una ciudad grande de ascendencia griega. O sea, ese es el objetivo para el cual se restauró. Entonces vemos el concepto de respuesta y reacción. Reacción, lo libera. Respuesta, no me voy a enfrentar, me retiro. No voy a generar un conflicto. ¿Por qué decía antes un simbolismo político? Porque leyéndolo de ese concepto también representaba el poseído, la opresión de un imperio que dominaba al pueblo, y el pueblo era representado en el endemoniado. Y el poder demoníaco representaba el imperio romano. Entonces, que él podía venir a liberarlo interiormente a él para que esa opresión no lo lastime. Es la otra forma que podemos ver. Entonces, entender el concepto de respuesta y reacción creo que es importante como salida frente a problemas de maltrato verbal. Ahora sí, si tienen algunas preguntas finales, con gusto. Magíster, ¿me escucha?
Sí, Ok, adelante. quisiera saber algo. Este tipo de reacciones de estas personas se pueden considerar que son patologías. Claro, claro. Ok, y Por eso dije antes que si son patologías, son hereditarias, pueden ser heredadas. en algunos casos, cuando tiene que ver netamente con asuntos psiquiátricos, no hay en sí un diagnóstico, porque evidentemente no lo tiene la ciencia. O sea, no existe, por decir así, el gen que diga, sí, esta persona heredó del bisabuelo, vamos a decirlo así, con todo respeto lo digo, no son de burla, heredó este gen que le trajo el trastorno mental de la locura, ¿no? No hay todavía. Pero sí se entiende que pueden haber ciertas influencias a nivel biológicas, a nivel químicas, que se heredan. El ejemplo más común es la ausencia de litio. O sea, nosotros tenemos en el cerebro una serie de compuestos químicos que ayudan a nuestro funcionamiento. Uno de ellos es el litio. La ausencia de litio es la razón por la cual hay problemas de bipolares, problemas de enfermedades, de trastornos, problemas de psicosis, problemas de esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia es una ausencia de litio muy grande. Entonces, si bien es cierto, no podemos decir lo heredó de su padre o de su abuelo, pero sí se sabe que en muchos casos quienes tienen ausencia de litio y son hijos, tienen o un papá o una mamá o algún familiar que también tuvo lo mismo. No enfermedades, pero tuvo esta característica de ausencia. Entonces, en ese caso, lo podemos ver como patológico. Pero también hay el otro lado que es emocional, que es producto del maltrato a nivel de lo que otra persona hizo. Por ejemplo, el niño que siempre fue gritado, ofendido, minimizado, recibió bullying o hasta abuso sexual, termina generando una personalidad que se trastorna, no porque tiene problemas mentales, tiene problemas emocionales. Está tan afectado emocionalmente, como decía antes, por ejemplo, que su reacción, una puede ser, todos son culpables. Y yo soy una pobre víctima. Sí, fue víctima por lo que vivió, pero ya se quedó con ese trastorno. Sigue siendo la pobre víctima. Entonces, lo único que tiene que hacer es maltratar al resto. Pero también Como se que da no. el caso, pero también se da el caso, pero también se da el caso de que independientemente, bueno, la persona ha mantenido una conducta normal dentro de la relación de pareja y de pronto a la noche a la mañana toma la decisión de separarse, de divorciarse, porque se vuelve altiva, prepotente, y es donde cae el razonamiento que dice esta persona está padeciendo porque hay demonios que lo están completamente influenciando, operando, que precisamente está cayendo en esa situación. Y lo digo porque tengo un testimonio casualmente. Sí, sí, también tenemos el otro concepto, por eso hablaba y ponía el ejemplo del endemoniado gadareno, porque lo podemos ver de esas perspectivas, ¿no? Una, analizándolo ya, puede ser una persona que heredó un trastorno. Dos, puede ser una persona que tenía un problema de demonización. O tres, puede ser una persona que no heredó nada, pero en el transcurso de su vida terminó con esa crisis, ¿no? Rapidito. Yo conocí un señor allá en la Argentina, por medio de mi papá era médico, que él me decía, ¿ves ese que está allá? Y era un señor que siempre lo veíamos ahí, entre comillas, como mendigo en la calle, ¿no? Sucio, harapiento. Y me decía, ¿sabes quién es? Y yo le decía, era pequeño, decía, loco, le decía. No, hijo, él fue médico. Y yo lo miré y me reía, ay, papá, le decía, ¿cómo va a ser médico? Él fue médico, me dijo. Él fue colega de un amigo mío. ¿Te acuerdas del doctor tal? Sí, él fue. ¿En serio? ¿Pero y qué hace ahí? Le digo. Me dijo, es que un día su mujer lo dejó y se fue. ¿Cómo? Le digo, ¿sí? Y se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando y un día lo vieron ahí, ya lo han llevado, me dijo, a 2, 3 hospitales, se escapa. Y lo único que él dice es, no recuerdo el nombre, voy a inventar el nombre porque no me acuerdo, le dice, me voy a buscar a Élida. Creen entender todos que lo que él hizo fue un desengancharse de la realidad Claro. de manera brusca y terminó en ese estado. Y ya al final la gente que conocía de las autoridades de la zona ya lo dejaban ahí. Vivía en una esquina al costado, se tapaba con cartones, nadie lo sacaba. Los que conocían le dejaban comida. Y supuestamente había sido un brillante médico. Entonces, no había una posesión como en otros casos, no había Claro, nada hereditario. claro. Una crisis que lo desencajó de su realidad. Pues encajó, sí. ¿Alguna pregunta o un comentario más?
Como dicen cuando uno está en la boda, no hablen ahora o callen para siempre. Buenos días, bendiciones con todos. Una consulta. ¿Qué pasa o qué se debería aconsejar a una persona que sufre constantemente el maltrato del esposo, ¿no? La indiferencia, el maltrato verbal, maltrata a las hijas, no hay comunicación casi todo el día. En el caso que ella se va a trabajar, él está durmiendo. Ella regrese a trabajar, él ya se fue a trabajar, ¿no? Y eso es ya por años. O sea, ya es insostenible y ya incluso se han ido a las manos, ¿no? La falta de respeto porque ya es demasiada la tensión en ese sentido. Ujú. Bueno, primero, hay la posibilidad de a solas, porque me imagino que va a ser difícil hablar con los dos, hay la posibilidad de a solas hablar con ella y plantearle a ella, uno, si ella es consciente de lo que está pasando. O sea, no que diga, sí, 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 me maltratan. No, no, no eso. Sino que es consciente de lo que está pasando. Eso es básico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dice, bueno, como eso ya no funciona, no va, ya divorciamos, ya se acabó, ya y se terminó. Sí, está bien. Yo entiendo que hay casos muy reales que demandan un divorcio. Y tal vez cuando, si podemos tener el curso cuando se dé, lo podré explicar. Pero tampoco es la idea final, ¿no? Nada funciona y divorcio, y divorcio, y divorcio, y divorcio, ¿no? Tampoco es la idea. Entonces, ¿por qué digo entender la situación? Porque ella debe ser consciente de que si sabe lo que está pasando y lo que implica lo que está viviendo, y supongamos que está la alternativa de terminemos, una pauta muy simple, si tiene hijos pequeños, es, podría sentarse delante de sus hijos y decirles, hijos, yo me estoy divorciando de tu papá por A, B, C y D. A veces las respuestas son, no, ¿cómo le voy a hacer ese daño? Si no puede enfrentar eso, menos va a enfrentar un divorcio. Entonces, no es que no lo haga y no es que estemos en contra, es que tiene que ser consciente de lo que debe asumir. Lo otro, si es viable, sería bueno, aunque sea como a nivel, vamos a ponerle de iglesia, y que supongamos que ustedes cumplen función de consejeros en la iglesia, no con principios de la iglesia, porque puede ser que el hombre no es creyente y diga, a mí no me importa lo que la iglesia diga, sino como principios de orientación matrimonial. Reunirlos a los dos. Y directamente preguntarles qué es lo que quieren de su relación. Ahora uno dice, pero ¿y eso qué implica? Un ejemplo sencillo. Viene el ciego Bartimeo y Jesús se encuentra con él, ¿no? Lo llaman, grita, todo, lo mandan a traer. A ver, las respuestas son obvias, pero para entender a dónde voy. ¿Jesús sabía que era ciego? Sí. ¿Jesús lo vio como ciego? Sí. ¿Jesús escuchó que el ciego lo llamaba? Sí. ¿Él lo mandó llamar? Sí. ¿Lo traen porque no pudo venir solo? También. ¿Para qué le pregunta a Jesús qué quieres que haga? O sea, como que diremos una pregunta que no tiene sentido. Es como que viene el niño con su pelota rota y yo le pregunto, ¿qué quieres? Es obvio, ¿no? ¿Por qué pregunta? ¿Qué quieres que haga? Porque Jesús necesita que ese hombre aprenda a hacerse responsable de lo que va a asumir. ¿Qué va a asumir ahora? Ahora va a ver. Y no es cualquier cosa. Ahora va a ver lo que nunca vio. Ahora va a descubrir lo que nunca descubrió. Entre las maravillas y las cosas extraordinarias. Pero también la codicia y el pecado entran por los ojos. Entonces le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Estás listo para ver? Y él le afirma, recobrar la vista, maestro. Entonces él dice, bueno, si eso es lo que querés, está bien. Entonces, es entender la situación. ¿Sos consciente de lo que pasa? ¿Sos consciente de lo que vas a asumir? Entonces, en esta situación de pareja es lo mismo. A ella o a los dos. ¿Son conscientes ustedes de lo que está pasando? Si ahí el diálogo es, no, pero no soy yo, es ella. Entonces, él no es consciente de lo que pasa.
Si ahí la situación es, sí sabemos, pero por los hijos que nos quedan. Entonces no son conscientes de lo que pasa. Eso es uno. Y segundo, rápido, tiene que ver con, al entender esto, bueno, ahí preguntarles qué desean hacer. Puede ser que digan, no, sí, nos tratamos, vamos a poner ejemplo educado, como perros y gatos. No, pero si en el fondo nos queremos. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer? Tomar una decisión. No nosotros. A nosotros puede ser, sigan juntos, arreglen, sean felices, vivan todos unidos. Sí, está bien, anhelamos lo más lindo, pero nosotros no tomamos la decisión. A mí me ha dolido muchas veces orientar personas y después de tratar de buscar que arreglen, y ya no da para más. Separarse. No es la salida que digamos, uy, la más linda. Pero hay situaciones muy extremas. No va más, no se puede. O sea, se van a destruir. A veces no por golpes físicos, sino hay un caso rápido de una mujer que aceptaba que el esposo siga siendo infiel con tal que venga lunes, miércoles y viernes a verla a ella y el resto esté con la amante. Porque por lo menos así lo tenía. Y con mi esposa la orientábamos y al final opinábamos los dos y decíamos que nos dolía, ¿no? Porque cómo se estaba denigrando. Como 3 años después me volvió a llamar para atender a una de sus hijas, ya se había separado de él, y sonriendo me dijo, usted tenía razón. Pero es que es triste a veces. Entonces la persona tiene que ser consciente de lo que va a asumir, sea la decisión que tome. Sí, yo sé, nosotros vamos a querer la mejor decisión, pero nosotros no la tomamos. Orientamos, sugerimos, acompañamos, inclusive si dice esto no va y no puedo, acompañemos igual el proceso. Tal vez en la próxima lo comente, ¿no? A mí me ha tocado en una oportunidad acompañar un proceso de una mujer violentada y violada. Yo no hice nada, me dijo, apóyeme. Yo dije, ok, lo único que yo puedo hacer, con el pastor con el que trabajaba, es acompañarla. Y la acompañamos a todo su proceso en la denuncia en la comisaría, todo lo que tuvo que hacer, su asesoría legal, todo. No porque nosotros lo incitamos. Ella vino y nos pidió ayuda y dijo, yo ya no sé qué hacer porque tengo miedo. Entonces acompañamos el proceso. No le dijimos, sí, divórciese y ahí vamos a estar y que ese desgraciado pague. No, eso no nos correspondía a nosotros. Como pastores en ese tiempo solo acompañamos su proceso. No tomamos decisiones. ¿Está mal tomar decisiones? Claro, porque si tomamos una decisión que no era, le van a decir, por su culpa, ve, usted me dijo. Y si la decisión es buena, va a venir a decir, usted tomó la decisión, como usted no hay. No, nosotros no somos Dios. No queremos los aplausos, ni queremos la condena. Como consejeros, como orientadores, acompañamos procesos. Algunos procesos son lindos. Algunos procesos tienen un buen final. Algunos procesos son dolorosos. En estos momentos de pandemia, los procesos de luto son muy dolorosos. Desgarradores a veces. ¿Alguna pregunta más antes que acabemos? Nos pasamos un poquito, pero no importa. Diga. Una pregunta. Si en el caso del maltrato de la mujer, realmente al varón, No, se cortó un poquito. Se oye entrecortado, hermana. En el caso, si la mujer Si ayuda, para como se le corta, si en algo le ayuda y puede escribirlo, escríbamelo y yo lo leo y le respondo. O sea, ahora en el momento, si puede escribirlo allí, escríbame y yo le respondo. Y si quiere la respuesta igual, normal, o sea, mándelo al correo o al WhatsApp y ya yo le respondo, no hay ningún problema. Bueno, si se dan cuenta, el problema de la comunicación, que puede ser algo
simple, cosas sencillas que uno debe arreglar, se puede tornar y desencadenar en algo sumamente complejo. O sea, no es solamente hablar y entendernos. O sea, no basta con decir, bueno, hablemos bien y contestemos bien. Sino implica mucho más que eso. Y como dijimos antes, para no confundirnos, hay influencias que todos traemos, sociales, emocionales, genéticas o patológicas, o ciertas crisis. Todas ellas pueden influenciar de diferente forma. Puede ser que sean una de ellas, o puede ser que una persona tenga varias de ellas. En el caso que les ponía, que contaba de mi papá, de este hombre que había sido médico y estaba en las calles con trastornos mentales, la deducción que tenían sus amigos era que afuera de la crisis que él vivió por el abandono de su mujer, probablemente tendría alguna inclinación biológica o genética para desencadenar así, ¿no? Claro, nunca lo analizaron, era la conclusión que ellos tenían. Entonces, en algunos casos pueden ser que se junten varias. O sea, si tenemos un niño que vivió con maltrato físico de la madre, con maltrato físico del padre, que toda la vida fue abandonado, fue desconsiderado, y avanza y crece, y qué sé yo, y tiene 3, 4 decepciones amorosas. O sea, no sabemos en qué puede desencadenar todo esto. Probablemente se sume uno al otro, y como se dice en matemática, ¿no? Y una resta, una suma, una división, ¿ja? Y sacamos una combinación de wow, y sale un numerote, ¿no? Bueno, puede pasar así emocionalmente. Sumamos una cosa con otra y termina desencadenando en algo que no nos imaginábamos. Eso no justifica que estemos avalando, bueno, hay que entender por qué hay maltratadores o maltratadoras. No, no lo estamos justificando. Queremos entender por qué pasa. Pero igual lo que pasa es negativo y está mal. O sea, no confundamos, ¿no? O sea, no es bueno, pobrecito, ¿no? Sí, está bien, nos da pena, pero está ocasionando un mal. Y el mal que está ocasionando está, valga la redundancia, está mal en cualquier nivel que lo veamos. Entonces, ¿cómo intervenimos en situaciones familiares que mayormente son mujeres las que viven esta situación? Primero, acompañar el proceso. Segundo, ¿qué es lo que quiere? Porque no se olviden que muchas veces en estos conflictos conyugales, en la ira, lo quiere denunciar y meter preso. Y 3 días después que la ira le pasó, lo extraña. Entonces, entendamos eso. Acompañar el proceso es decirle a la persona que no tome decisiones en sus momentos de cólera, de rabia o de molestia. Que si está dolida, no decida por el dolor. Jaime, está bueno la enseñanza. Se le ha apagado la batería al profesor. Se fue el audio, ¿no?